Estoy esta semana solamente ya como hasta el viernes aquí en Tequis. Quizás es mi último domingo con ustedes en algún tiempo. Espero regresar. Y amén. Y siempre es grato que nos puedan o que me puedan considerar para poder estar aquí enseñando. Es un reto siempre grande poder enseñar la palabra de Dios, poder transmitir lo que en ella está, ¿no? Y primeramente darles gracias. Ya 3 años de conocer la iglesia, 2 años sirviendo aquí. Fue siempre agradable estar con ustedes. El amor que mostraron hacia mí y hacia mis compañeras, tuve distintas compañeras del ministerio, fue muy bueno. Y no quiero ser ingrato y no agradecerles, porque hoy precisamente voy a hablar un poco de la ingratitud, ¿no? Y solemos ser mayormente ingratos con nuestros padres, creo. Nuestros padres que dan mucho más allá de lo que tienen para darnos una vida buena, y suelen ser los que dejamos primero abandonados y que ya salimos de casa, y los que tomamos menos en cuenta en muchas cosas, ¿no? Solemos ser malagradecidos cuando nos ayudan. Dice un dicho ahí: ¿quieres perder un amigo? Préstale dinero, ¿no? Y somos malagradecidos porque todavía nos prestan dinero y nos ofendemos cuando nos cobran, cuando nosotros no deberíamos de permitir eso, sino ir y poder cubrir si en algún momento tuvieron la confianza ellos para prestarnos, ¿no? Y así podríamos hablar de muchas cosas a las cuales somos malagradecidos o ingratos con las personas, mayormente con las que nos quieren y las que queremos. Esta vez quiero tomar ahí un pasaje de Hebreos, pero quiero hablarles un poquito acerca de lo que el Señor fue hablando. Terminamos instituto ahí con los compañeros, ahora ahí con Hebreos, y es una carta que desafía mucho a lo que decía el pastor ahorita, a enamorarnos del Señor. Presenta a un Cristo superior a todo lo que los judíos en ese momento, los hebreos, cristianos judíos que estaban en ese momento, podían imaginarse, ¿no? Ellos querían regresar al judaísmo, pero el escritor, que es desconocido, les viene presentando un Cristo superior. Y vemos ahí en el capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo. Y presenta ahí en los primeros versículos a Cristo muy superior a la profecía. La última revelación es Cristo, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, la última es Cristo. Luego presenta a Cristo superior a los ángeles. Ahí más abajo en el mismo capítulo, porque en el verso 5, porque a cuál de los ángeles les dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Después 2 y 5 dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Cristo superior a la profecía, Cristo superior a los ángeles. Y les está hablando a estos hebreos que Cristo es mucho mejor. El capítulo 3 viene presentando Cristo mejor que Moisés. Tenía que hablar de la ley y viene ahora Cristo mucho mejor que Moisés. Capítulo 4, Cristo mejor que el reposo. Y habla del reposo de Dios en el séptimo día, y habla del reposo de Israel, que no pudieron entrar en su reposo por su incredulidad. Y habla de que Cristo tiene un mejor reposo. Una vida cristiana centrada en Él es una vida en reposo en Cristo. Y les viene presentando ahora, después, Cristo, un sacerdote mejor que el sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Capítulo 7, porque es del orden de Melquisedec. Melquisedec era sacerdote y rey, Cristo es sacerdote y rey, pero ni uno de los dos son de descendencia levítica. Y el sacerdocio era de descendencia levítica. Entonces, el sacerdocio de Cristo que les viene presentando es del orden de Melquisedec y es superior y mucho mejor que el orden, que el sacerdocio de Aarón, porque su orden es divino. Viene hablando después, ahí en el capítulo 8, el pacto que está en la sangre de Cristo, el nuevo pacto es mucho mejor
que el antiguo pacto. Porque dice ahí el 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Después viene capítulo 9 y habla de un mejor santuario, y que el templo que tienen o que tenían en ese tiempo, la carta es ubicada antes de la destrucción del templo porque habla de templo y sacrificio, pero dice que tiene un mejor santuario porque es celestial. ¿Por qué? Porque el que tenemos en la tierra era un boceto del celestial, era la forma o simplemente algo visible de lo que es un santuario celestial, un templo celestial donde está Cristo, y es mucho mejor que eso. Y después viene capítulo 10, su sacrificio. Tenemos un sacrificio mucho mejor que el que se ofrecía antes, porque se hizo una vez y para siempre, y es el que nos da acceso libre ahora a Dios, ya no está el velo. Después viene el capítulo 11 y viene la galería de la fe, y les presenta a todos los hombres que ellos conocieron en el Antiguo Testamento, le está mostrando a los hebreos todo a lo que ellos querían regresar. Ellos creyeron en Cristo, pero dice 12:12, por lo cual levantad manos caídas y rodillas paralizadas. Ellos estaban con sus brazos caídos, con sus rodillas paralizadas, no se querían, tenían miedo y estaban regresando al judaísmo. Y el escritor les viene presentando que todo lo que quieren regresar ellos es menor que Cristo, que lo que tienen ahora, que lo que tenemos nosotros ahora, todo lo que los judíos tenían es mucho mejor. Les dice, lo que ustedes tienen es mejor, Cristo es mejor que todo. Y le viene presentando la superioridad de Cristo. Y en cuanto a los hombres, o la galería, conocida en el capítulo 11 como la galería de la fe, en el 12:2 les dice así. Recordemos, el escritor viene y trae la misma idea, el mismo hilo, la misma idea. No hay división. Gracias. No hay división en los escritos originales. Entonces trae la misma idea, y el 12:2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de su trono. Entonces les dice, ellos fueron hombres de fe, Cristo es el autor de la fe y lo está poniendo superior. Y llegamos al final, aquí en el capítulo 13 me voy a detener, pero el 12:28 dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y dice, todo lo que les vine presentando, Cristo es superior a todo lo que quieren regresar. Ustedes tienen algo mucho mejor. Ahora nosotros tenemos a Cristo y tenemos lo mejor que podemos imaginar. Nada de lo que tengamos se compara a lo que tenemos en Cristo. Y en el capítulo 13 comienza con una serie de exhortaciones prácticas, ya dándoles 12 capítulos de teología, mostrándoles que Jesús el Cristo es mucho mejor que todo lo que podían regresar. Dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible, lo tenemos, sirvámosle por gratitud, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos. Y ahora dice que por gratitud a Dios, que envió a Cristo a morir por nosotros, tenemos que servir a Dios. Entonces, el 13:1 comienza así: permanezca el amor fraternal. Interesante que amor fraternal en el original es una sola palabra, Filadelfia, amor de hermanos. Y la primera exhortación corta en un versículo dice que tengamos, que permanezca en nosotros un amor fraternal, un amor entre hermanos, y que nos amemos como hermanos. Es complicado amar a nuestros hermanos, ¿no? Es complicado mostrar ese amor como Cristo nos lo mostró a nosotros. Y a veces también
somos malagradecidos con nuestros hermanos que nos ayudaron, que cuando necesitamos nos echaron la mano y nos olvidamos de que tenemos que tener ese amor, Filadelfia, amor de hermanos entre nosotros, amor fraternal. Comienza con esta pequeña exhortación porque después dice, tengamos amor de hermanos, amémonos, juntémonos, amémonos. Y luego el verso 2 dice, no olvidéis de la hospitalidad, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y aquí en algunas de nuestras Biblias vemos la referencia de Abraham, cuando le llevan el mensaje a los ángeles, que lo recibe ahí en el capítulo 18 de Génesis, verso del 1 al 8, que lo recibe, les prepara pan, los recibe bien, los atiende, les da de comer, al igual que viene la referencia de Lot, capítulo después, capítulo 19, también que recibe ángeles, dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Y es interesante ver que hospitalidad y hospedaron, que está más abajo, hospedaron es recibir a un huésped, pero hospitalidad viene de filocenia, otra vez amor, filocenia, amor a los extraños. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Se los dije, no quiero ser malagradecido con ustedes y quiero darles las gracias porque hace ya casi 3 años me recibieron y me amaron siendo extraño. No quiero llorar. Pero me acuerdo mucho de el tocayo, de cómo me tendía la mano allá y cómo también Adis y la familia Flores, los García, que nos caminábamos todo el pueblo, ahí a altas horas de la noche, salíamos de aquí. Tengo muy buenos recuerdos, tengo muy gratos recuerdos, y ustedes mostraron eso, como iglesia tienen eso, son hospedadores. Y primeramente no quiero ser yo el ingrato, y quiero darle las gracias a ustedes, porque así me recibieron, y me amaron como gracias, y lo siguen haciendo. Y me amaron como extraño, sin conocerme. Quizás la relación ahí pastoral entre mi pastor de Guadalajara y mi pastor de TX, ahora que así lo considero, mi pastor y su pastor, pues pudo ahí hacer la relación quizás un poco distinta, pero ustedes me amaron y así me recibieron ya hace 3 años. El doctor, que cada que nos enfermamos todos acudimos a él, ¿no? Así que gracias porque es interesante que las dos referencias que nos da la Biblia en cuanto a que hospedaron ángeles, no quiero decir que yo soy un ángel, para nada, les prepararon de comer y yo no estoy delgado, gracias a ustedes. Entonces, me atendieron como extraño, me dieron de comer y eso se los quiero agradecer, porque eso lo tienen como iglesia, pero quizás algunos todavía no tienen esa dicha de hospedar a un alumno de instituto. Y el testimonio que da Jorge Gómez de los que hospeda, el otro tocayito también que me reciben muy bien mis tocayos, siempre que, o cada que hay oportunidad y que nos invita a comer, él siempre da testimonio de cuando estuvo Lucy, de cuando estuvo Karina, de las personas que estuvo hospedando. Aún de Rubén, me pregunta por Rubén, oye, ese Rubén, ¿cómo está? Y no deja de hablar, dice que era muy bonito, que siempre se desvelaba, cuando el tiempo que estuvo ahí Rubén, se desvelaban con él y les platicaba, y Rubén difícilmente también deja de hablar. Ya cansado, no deja de hablar, hace visco, se talla los ojos, pero no deja de hablar, sigue hablando, y dice que era muy grato para Jorgito, da testimonio que era muy grato de recibir personas. Si ustedes se han perdido esa bendición, yo les invitaría también que lo hicieran. Sigue estando para septiembre, quizás lleguen otros alumnos. Septiembre,
puedan ahora ustedes, los que quizás no han hospedado, los que quizás no han tenido esa dicha de hospedar, puedan hacerlo, pero por gratitud a Dios. Porque lo que viene presentando el escritor es Cristo superior a todo lo que puedas tener. Y por gratitud sirve, pero por gratitud a Dios. Quizás podemos tener gratitud, la cual yo tengo hacia ustedes, pero también doy gracias a Dios por sus vidas. Entonces, por gratitud a Dios y a ese sacrificio que tenemos, el cual mandó a Cristo a morir, y porque Cristo es superior a todo lo que podamos tener, anímense los que no han podido a hospedar, y después compartan, como el tocallito Jorge Gómez, que luego cada que estoy con él siempre me dice y me preguntaba mucho por las personas que estaban, que él hospedó, por las cuales también oraba. Entonces, gracias. Y invitan a los que no han podido hospedar, pues lo puedan hacer, ¿no? Y así vamos a seguir. Después dice, el versículo 3 dice, acordando de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Por qué les menciona esto? Me sacó mucho de onda este versículo, porque ahora les menciona esto, pero si la carta la ubicamos entre el 65 y el 70, en el primer siglo, antes de la destrucción del templo, porque viene hablando, porque habla del sacrificio y habla del templo, había persecución. Pablo escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón desde la prisión. Había persecución y dice, no se olviden de los presos y de los maltratados. Muchas iglesias tienen ministerios a las cárceles, pero de lo que está hablando aquí específicamente el escritor, creo yo, es de esos cristianos perseguidos y que eran presos por eso. Algunos fueron quizás parte del circo romano y que algunos eran maltratados, y les dicen, no se olviden de eso. Y eso es algo que aprendí aquí también, porque no se me olvida ese viernes en la reunión de oración que llegó una persona diciendo que venía de Estados Unidos, que lo habían deportado, que lo habían maltratado, y la iglesia fue hospitalaria, porque llegó a la casa del pastor pidiendo ayuda a la persona y se le dio de comer. Se quedó a la reunión de oración y sé que algunos hermanos le apoyaron económicamente. A mí me cuesta trabajo, yo lo aprendí aquí porque siempre me ha costado trabajo en realidad creerle a esas personas, y al final, platicando un poco con el doctor, caíamos en cuenta que quizás solamente venía por algún interés económico, porque la ayuda que le queríamos ofrecer más allá de dinero no la quiso aceptar. Pero eso también lo aprendí de ustedes, el poder ayudar a los maltratados. Él contaba que era maltratado, él contaba que lo maltrataron en la frontera, que lo habían deportado y que quería llegar al sur con su familia. Y eso también lo aprendí aquí. Ahora, quizás volvemos quizás a lo mismo, o sea, quizás algunos, 2 o 3, que se acercaron a ayudarle, y aún la casa pastoral que le dio, fueron los que ayudaron, pero quizás otros son como yo, con un corazón duro hacia esas personas. Realmente a mí me cuesta hacer eso, porque creo yo que es simplemente un interés, pero él manifestaba creer en Cristo, él manifestaba ser creyente, entonces por lo cual si alguien viene y cree o manifiesta ser creyente, pues hay que ayudarle. Y vamos a estar regresando a lo mismo, o sea, hay que ayudarle porque Cristo es suficiente en mí, porque el sacrificio de Cristo es lo mayor que podemos encontrar, y yo no puedo tener mayor gozo que ese. Y entonces, por gratitud, servimos. Y el escritor, no se olviden de los presos presos creyentes en ese tiempo, creo yo, maltratados creyentes por la persecución en ese tiempo. Hoy sigue habiendo persecución en el sur de México, y hoy sigue habiendo maltratados en el país, creyentes, en la escuela, en el trabajo, y poder ayudarles y darles una palabra de ánimo, poder buscarles, que creo que es algo muy loable para los que lo hacen, y creo que mayormente a mí
me queda ese reto también de poder tener un corazón más sensible a eso. Mi corazón en cuanto a eso sí es un poco duro porque me cuesta, y más cuando vimos que la persona que estaba aquí o la que vino, pues veíamos que tenía un interés, o a lo menos eso me daba cuenta que tenía más un interés económico, pero ustedes lo hacen así, y yo creo que es algo muy, muy generoso. La Biblia dice que nos gocemos, ahí Romanos 12:15, que nos gocemos con los que se gozan y suframos con los que sufren. Entonces, si somos realmente un cuerpo, si como un cuerpo en Cristo nos sufrimos con los que sufren y poder ayudar y echarle la mano, como he visto que ustedes lo han hecho aquí. Colosenses, vamos a Colosenses 4:18 para ver si podemos ampliar un poquito más esto. Colosenses 4:18. Pablo preso, al final de la carta dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia esté con vosotros. Por eso creo yo, el contexto de la carta y en la época en la que se escribió a los hebreos, es de prisión, de persecución. Los creyentes eran perseguidos. A ver, primero a los Corintios 12:26. Y dice así: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. También Romanos dice algo muy parecido, Romanos 12:15. Así que gozarnos con los que se gozan y sufrir con los que sufren es algo que como iglesia tenemos que hacer para poder ayudar a los hermanos que están necesitados. Después ahí viene otra exhortación en el siguiente versículo, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Yo creo que específicamente este pasaje está hablando de pureza sexual en el matrimonio, y creo que nos atrevemos a pecar tontamente porque no conocemos la grandeza y la magnitud de nuestro Dios, la grandeza y la magnitud de ese sacrificio. Y regresamos, toda la carta viene escribiendo de un Cristo superior. Ahí tiene que estar nuestra satisfacción. Creo que por eso menciona ahora la pureza sexual. Cristo es suficiente y debe de ser así para nuestras vidas. Tenemos que honrar a Dios ahora y servirle por gratitud en el matrimonio. Y como yo no estoy casado, y dijo ya el doc que para la siguiente que ya regrese casado, si no me va a regresar, quisiera ver el matrimonio de otra parte, del hogar. Qué importante es para los hijos, yo como hijo, que haya testimonio en el hogar. Yo no tuve esa dicha de nacer en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar católico con una enseñanza muy de rancho, totalmente diferente. La disciplina era dura con mi papá, entonces no tuve ese privilegio que algunos tuvieron de nacer en un hogar cristiano, en cuna cristiana, y poder así tener una vida distinta. Es importante porque vamos, si quieren, ahí a 2 de Timoteo, ahí Pablo le escribe algo a Timoteo. Si quieren, acompáñenme, 2 de Timoteo 1:5. Y dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en la abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Y aquí Pablo le dice a Timoteo: tu mamá y tu abuela eran creyentes. Fe no fingida que tenían ellas, fe sincera que ellas tenían, la cual transmitieron a Timoteo en el hogar, la cual Timoteo, es interesante porque esa fe
que le transmiten sus papás o su mamá específicamente, porque Hechos 16 nos habla de que su papá era griego, su mamá judía, de Timoteo. Por lo tanto, podemos decir que su madre era creyente, judía, fiel a Dios, fe no fingida, un padre griego, un padre no creyente en Dios. Aún con todo y eso, y con quizás, pensemos en un hogar ahora, con una persona inconversa y con una persona creyente. ¿Qué lucha tremenda es que al creyente quiere que su hijo sea piadoso, que su hijo viva con temor a Dios, y al inconverso no le importa eso? Para el inconverso es locura todo eso. La complicación que debió de haber tenido la mamá de Timoteo para poder transmitir esa fe no fingida a Timoteo, y que ese testimonio al final le sirva para el ministerio, porque dice Hechos 16 que cuando Pablo llegó ahí a Listra, escuchó buen testimonio de un tal Timoteo, de una mamá judía, de un padre griego. Y al escuchar el testimonio, dijo, me lo llevo, lo recluto, y se lo llevó a la obra misionera. Es importante tener un hogar piadoso. En el instituto tengo una amiga que platicábamos un poco de eso, de cómo ella llegó a Cristo, y ella me decía, es que yo no tengo un testimonio sorprendente, dice mis papás. Mis papás eran creyentes. Le digo, para mí eso es loable. Me platicaba que ella recibió a Cristo una mañana haciendo la hora silenciosa con su papá. Y lo que poco que platicamos de su familia, ella me presentaba unos papás piadosos. Ella es extranjera y es muy joven, tiene creo que 21 años. Y por el testimonio que me dice, pues sus papás deben de ser bastante temerosos de Dios y confiar tanto en Él, porque primero salir del país, 21 años, es complicado para un padre, pero ellos siempre tuvieron una vida piadosa y lo transmitieron a ella. Qué importante es que nosotros también en el hogar podamos tener ese testimonio del Señor Jesucristo. Ese testimonio que podamos llevar a los hijos a los pies del Señor, y que ellos puedan vivir realmente una vida correcta delante de Él. Porque es complicado, y si no lo aprendieron en casa, en la calle les enseñan cosas bastante fuertes y distintas a lo que nosotros esperaríamos de un hijo de Dios. Y creo que por eso también ahí hay una de las cosas por las cuales las personas o los jóvenes se llegan a apartar, porque en el hogar es donde ellos ven una incongruencia de unos papás que solamente vienen el domingo a la iglesia, pero en la casa les gritan. Entonces ellos deciden no hacer caso, porque para ellos pasamos a ser, todos los que estamos aquí, hipócritas, porque ellos ven otra cosa en su casa. Y se quiere dejar la tarea a un maestro de escuela dominical de educar a los hijos, y no es así. Dios hace responsables a los padres primeramente. Entonces, tener siempre presente eso, creo que honrar a Dios y servirle por gratitud en el hogar es criar unos hijos piadosos, porque Pablo todavía ahí en la misma carta de 2 de Timoteo le vuelve a mencionar, verso 13 y 14 del capítulo 3, 14 y 15 del capítulo 3, le vuelve a mencionar el testimonio de sus padres y las escrituras que a él le enseñaron desde que era chico. Y creo que eso es importante, y no dejarle a una escuela dominical, a un maestro de la escuela dominical, la carga de que eduquen a los hijos, sino recordar siempre que Dios nos hace responsables de eso, y poder servir en el matrimonio por gratitud a Cristo, porque Cristo es mucho mejor que todo lo que nos podamos imaginar. Y seguimos ahí con el pasaje en Hebreos,
Y dice así el verso 5, sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El 6 dice así, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y ahora menciona ahí la avaricia y el contentamiento. Estar contentos con lo que tenemos y no ser ávaros a manera material. Creo que al mencionar avaricia y contentamiento, creo que está hablando de un descontento de las cosas materiales, ¿no? Y nos solemos preocupar por lo que va a suceder mañana, lo que va a pasar después, pero no podemos confiar en un Cristo superior a todo lo que hay, que Él se hace cargo de nosotros. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tenemos contentamiento con lo que tenemos? ¿Estamos contentos o trabajamos por avaricia para tener más? ¿Debemos de estar contentos con lo que tenemos? Sí, porque es lo que nos da Dios. Un misionero, profesor nuestro, allí en el instituto, aquí en Bernal, una vez mencionando el tema de los dineros, dice, yo estoy contento, dice, porque tengo sustento completo. Y toda el aula a la par nos reímos, porque sabemos que el sustento que pide Palabra de Vida para un misionero, muy pocos lo llegan a tener. Y sabemos que él tampoco era de esos pocos que llegan a tener el sustento completo. Y se nos queda viendo y nos dice, ¿por qué se ríen? Y ya como que hubo tensión en el salón y dijo, yo creo que tengo sustento completo, porque lo que tengo es lo que me dio Dios. Entonces, tengo que estar contento con lo que me dio Dios, creo que tengo sustento completo. Y creo que deberíamos de ser así, creo que en cuestiones materiales deberíamos de estar contentos con lo que el Señor nos tiene, porque a veces los estándares, por ejemplo, de una organización misionera para un sustento quizás lleguen a un grado de que muy pocos alcanzan, como sucede con esta organización en la cual yo estoy estudiando y pertenezco todavía. Pero pensemos que es lo que nos da Dios. Si no tenemos más, y podemos usar de 1001 formas de compartir para poder levantar un sustento completo y estar como quizás la organización lo pide y cumplir con lo que la organización pide, pero creo que debemos de pensar un poquito más allá. Nuestra mente se queda corta y es muy humana. Y pensar que lo que tenemos nos lo dio Dios, lo que tenemos, pensando en lo material, nos lo dio Dios. Y ahí viene descontento. Y ahí viene esa falta de contentamiento y siempre le recriminamos a Dios. Porque vemos al impío que pasa con sus buenos carros y uno ni a bici llega. Pero estar completo con un Cristo superior a todo lo que podamos imaginarnos. Cristo es mucho mejor y suficiente para nuestra vida. Y después, quizás ahí específicamente creo que estos dos versículos están hablando de lo material por la avaricia y el contentamiento, pero por ahí quizás ampliando un poco el contentamiento, muchos llegamos a estar en una falta de contentamiento con nuestro aspecto físico. Y volvemos a recriminarle a Dios esa parte. Y quisiera que me acompañaran ahí al Salmo 139. Es un salmo muy hermoso, el cual
a mí me ayudó porque en cierta parte de mi vida yo estuve descontento conmigo mismo. Y pensar en esto, pensar en lo que dice este Salmo 139, del verso 13 en adelante al 17 les voy a leer, es algo que nos tiene que dejar en paz y tranquilos y tener esa suficiencia. Otra vez en Cristo dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y pasamos a reclamarle a Dios, y creemos que personalmente a mí me ayudó mucho el versículo 14. Formidables y maravillosas son tus obras. Tú me formaste, dice el 13, y formidables son tus obras. Sería grosero decir que mi aspecto físico está mal. Nosotros podríamos descuidarlo. Nosotros podríamos llegar aún a atentar en contra de nuestra salud con todo lo que comemos, con todo lo que hacemos, y dejamos de hacer, por ejemplo, ejercicio. Pero si Dios te formó, nos formó, y si son maravillosas sus obras, y fueron formadas sin faltar alguna de ellas, dice el verso 16, ¿qué más podemos pedir? Yo creo que ahí es donde debe de estar otra vez nuestro contentamiento y nuestra suficiencia en Dios. En que Él nos hizo, en que Él nos formó, y que maravillosas son sus obras. Y si su embrión vieron mis ojos, si mi embrión vieron sus ojos, ¿qué más puedo pedir? Así que teniendo Hebreos nos presenta a un Cristo muy, muy, muy superior a todo lo que podamos imaginar. Aún menciona que tengamos contentamiento con todo lo que tenemos, poco o mucho a los ojos del mundo, pero para nosotros debe de ser suficiente. Y en ese aspecto yo quiero decirles que yo llevo 3 años fuera de casa y no me ha faltado nada. Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no tiene que ser suficiente Cristo para nuestras vidas? ¿Por qué no tiene que ser suficiente Cristo para mi vida? En lo personal, yo lo he vivido y he vivido esa provisión de Dios inexplicable. Porque si me preguntas cómo hice para estar acá, 3 años, yo solamente te puedo decir que recuerdo que hace 3 años agarré lo que tenía, el dinero que tenía en ese momento, y me vine. Y después me afané una y otra vez, iba y tocaba la puerta del director allá con Pepe y le decía: quiero que me des trabajo, quiero trabajar, quiero hacer bolsa. Y Pepe me decía: espérate, confía en el Señor, no tome las cosas apresuradas. Y fue formidable ver la provisión de Dios a lo largo de estos 3 años y pensar también que ustedes fueron parte de esa provisión de Dios y que decidieron, por gratitud, servirle a Él y ser de bendición para mi vida también en eso. Así que agradezco a Dios por lo que me ha permitido estar aquí y lo que me ha permitido vivir aquí con la iglesia, y ustedes han sido parte muy importante de
de este crecimiento que he tenido en el Señor. Y ya, por último, quisiera mencionar ahí, dice versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su resultado, el resultado de sus obras, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ahora pasa a decir, acuérdense de sus pastores y imiten su fe. Algunos teólogos y comentaristas caen en cuenta de que estos pastores ya estaban muertos, porque les dice, acuérdense de sus pastores y consideren cuál haya sido el resultado de su fe. O sea, ya los pastores quizás ya estaban muertos, ya no estaban con ellos, pero les aconseja poder imitar su fe. Interesante el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué se los menciona? Porque quizás acordándose de sus pastores y podíamos hablar y decir, no, pues sí, me acuerdo de el Coleman, que nada se le dificultaba y todo hacía, y no había nada que le fuera difícil para él, y empezamos y decimos, y el versículo 8 nos ayuda a bajar otra vez. Sí, pero Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, ese Cristo del que te estoy hablando 12 capítulos atrás es el mismo y es mejor y es suficiente que tus pastores. Pero a tus pastores tienes que imitarles la fe y ver el resultado de sus obras. Y llegamos a ser ingratos. Yo les decía, la mayor ingratitud que podemos tener es con gente que nos ayuda y con nuestros amigos y gente que queremos. Y llegamos a ser ingratos también con nuestros pastores. Ir a llamarles solo por saludarlos, pocos lo hacemos. Si no es que, no sé si alguna vez le llamé para eso a Coleman, pero bueno. Porque les llamamos en serio cuando necesitamos algo y cuando queremos que oren por nosotros, pero no le hablan a Heriberto para tomarse un café con él, o al doctor que no sea para que los atienda. Y nos volvemos malagradecidos con lo que nuestros pastores hacen con nosotros. Las personas que han trabajado en nuestra vida espiritual, las tenemos muy abajo. Si bien Cristo es superior a todo eso, si bien Cristo es mucho mejor que todo lo que podamos imaginar, ellos sirven a Dios en gratitud a Dios, sirviéndonos a nosotros. Y estando ahí, cuando nosotros lo necesitamos y les exigimos, y muchas veces nuestra ingratitud llega hasta el punto de decir, no, pues para eso se le da un sueldo, que me atienda a las 2 de la mañana. Ellos también tienen familia, ellos también tienen hijos, ellos también tienen que guardar su matrimonio en el hogar para dar testimonios a ellos. Y nosotros queremos o creemos que tiene que ser a cualquier hora. Si bien ellos, yo creo que si les hablas a cualquiera de ellos, de los que te mencioné, que están aquí al frente de la iglesia, Coleman, Carlos y Heriberto, te van a atender, pero también tiene que ser una situación vital que no pueda esperar para otro día, porque ellos también tienen familia. Y los consideramos poco. Y los hacemos no consideramos, realmente no consideramos lo que ellos hacen en nuestra vida espiritual. Estudiando, desvelándose para estudiar, porque a veces no hay otra hora para estudiar, porque tienen familia. Comprando programas para poder estudiar mejor y pagar por ciertos programas para usar la tecnología para enseñar. Comprar canciones en internet, cosas que no nos imaginamos y no pensamos que hacen. Y todo eso lo hacen y aparte atienden a su familia.
Y podría ser mucho más. Yo he tenido la bendición de poder vivir algunos días aquí con Coleman. Y en realidad, no sé cómo le hace, duerme poco. Se acuesta tarde, se levanta temprano. Y va, y viene, y va, y hace. Y somos poco considerados con ellos. Tener amor fraternal también es para ellos. Que nosotros le hablemos al doctor y en lugar de una consulta le pidamos, vamos a tomarnos un café. En lo personal yo quiero dar gracias a Dios por la vida de los tres. En general de la iglesia, ya lo dije al inicio, no quiero ser ingrato, ustedes fueron hospitalarios conmigo, pero ahora quiero dar gracias a Dios por la vida de los tres porque realmente son personas del Señor, gente piadosa y gente que busca agradar a Dios y que sirve a Dios más allá de las personas. Así que, teniendo un Cristo superior a todo lo que podamos imaginar, por gratitud sirvámosle. Y creemos que los pastores solo están para servirnos. Vamos y sirvámosles a ellos también. Animemos a servir a ellos por amor a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, agradeciéndote, Padre, el privilegio que me has dado de estar aquí al frente ahora y compartir tu palabra, agradeciéndote por esta iglesia que fue hospitalaria, que ayudó al necesitado, que te honra, Señor. Padre, rogándote, Señor, porque también podamos servirte por gratitud, que podamos agradecerte ese sacrificio tan grande, Señor, el de tu Hijo, el cual no podemos explicar, el cual simplemente entendemos por pura gracia, que por pura gracia llegamos a ser salvos a tus pies. Dios, rogándote por nuestros corazones y que no sean ingratos ni a ti, Dios, ni a nuestras autoridades, y que te podamos servir con un corazón limpio, que podamos ser instrumentos limpios, Padre, y que puedas usar, que podamos ser instrumentos de honra y no para deshonra, Padre. Agradeciéndote nuevamente por la vida de esta iglesia, agradeciéndote, Señor, por todo el tiempo que me has permitido estar aquí y ese amor al extraño que me tuvieron, Padre. Nos ponemos en tus manos, Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén.